Exploraremos cómo pequeños cambios pueden desatar grandes transformaciones en nuestras vidas. Sin caos no hay transformación y sin transformación no hay evolución. Comencemos entonces este viaje hacia lo impredecible y fascinante que el universo tiene para ti. Hola, me llaman Nani y soy mentora de almas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí preparados que vamos a hacer un directo con Nani. Vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre el comportamiento, los estados emocionales, etcétera. Vamos a ver si tenemos por aquí a Nani. La vamos a invitar o que ella nos diga algo. Y así, solamente empezando, somos 416 ahora mismo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de comunicación no verbal, de seducción y de estas cositas súper cholas. Hola, Nani, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Muy buenas. ¿Qué tal? Estupendo. Bueno, pues ya estamos conectados. Solo somos 400 ahora mismo, así. No me pongas nerviosa, guapa. Nada. Qué nervios ni qué nervios. Espérate, Pues, que creo que se me ve muy para arriba, un momentito. sí, bueno, en el momento que compartimos la pantalla pues se nos ve un poquito menos, pero bueno, no hay ningún problema. Bueno, pues llegamos ya a las 8 de la tarde, hora española, y bueno, pues vamos a hablar de un tema súper interesante, porque todo está ligado al comportamiento, todo está ligado a las emociones, al cómo nos afectan las emociones, los estados emocionales y sobre todo qué hacemos con todo ello. Y bueno, pues resulta que Nani hace poco me contactó, Nani me contactó hace ya mucho tiempo en pandemia, y resulta que pues tiempo después, años después, trabajo después, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Y bueno, en primer lugar, mil gracias, Juanma, por compartir este tiempo conmigo y por tu sabiduría que nos vas a prestar, ¿vale? Y bueno, yo me gustaría, aunque no hace falta mucha presentación tuya, ¿vale? Pero, bueno, pues por si hay alguien ahí despistado y tal, pues que te presentes un poquito, si te parece bien. Nos presentamos. Sí que me gustaría puntualizar pues que va a ser más una charla, que no va a ser tanto quizá una entrevista, ¿no? Que vamos a charlar, que también les vamos a, bueno, pues a dar el permiso, la opción, ¿no? De que nos puedan preguntar cualquier inquietud que tengan, ¿no? En relación a todo lo que vamos a hablar, evidentemente. Por supuesto. Mira, además, antes de empezar, Nani, por viendo los comentarios además que estaba viendo, me gustaría lanzar un abrazo especial, muy especial a todos los venezolanos que nos están viendo, porque no lo están pasando nada bien, es una situación terrible la que están sufriendo, y desde aquí absolutamente todo nuestro apoyo y todo el deseo de que todo se solucione de la mejor manera posible. Nos preocupa bastante desde aquí, desde España, lo que está pasando. Nos preocupa mucho y esperemos que se solucione como manda. Sí. Bueno, pues bueno, ya la mayoría me conocéis, pero bueno, pues mi nombre es Juanma y me dedico a las ciencias del comportamiento, a divulgarlas sobre todo, y bueno, empezamos a investigar un poco también. Me gusta muchísimo, siempre me ha gustado mucho intentar saber qué es lo que ocurre dentro de la mente de una persona, sobre todo, y como último fin, el poder ayudarla, el poder saber qué es lo que le está ocurriendo para poder ayudarla. Por supuesto, el conocimiento de cómo se encuentra una persona también puede hacer que puedas vender mejor, que puedas hacer que tus productos, que tu propia imagen sea muchísimo mejor y, por tanto, optimizar absolutamente todo en tu comunicación. Por supuesto, podríamos hablar también de seducción, de técnicas de seducción, de técnicas de persuasión y un montón de cosas. Todo ello, digamos que he llegado a esto pues gracias a la formación que he tenido y que sigo teniendo dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España. Y bueno, pues a mis 48 añazos ya, pues llevo desde los 14 aproximadamente metido dentro de lo que es el estudio de la mente, del comportamiento humano, siempre a nivel muy práctico, siempre a nivel muy profesional. Y en los últimos años ha sido cuando le hemos dado más la técnica, la teoría, ¿no? La teoría, es decir, yo lo he hecho un poco al revés, ¿no? Primero he visto la práctica y luego estamos en la teoría. Por supuesto, me apasiona todo el mundo relacionado con las emociones, porque creo que nos movemos conforme a las emociones que tenemos, que sentimos y que nos rodean, no solamente a nosotros, sino a los demás que están con nosotros. Y creo
va a ser un tema que va a salir hoy muchísimo y que va a interesar mucho a todo el mundo. Poco más, porque la mayoría de la gente que está aquí, bueno, pues ya me conoce, ya están hartas de escuchar quién soy, cómo soy, todo esto. Pero, Nani, a ti, mis seguidores seguramente que algunos te conocerán y me encantaría que te conocieran, así que por favor, preséntate. Muchas gracias. Bueno, pues yo me llaman Nani, como digo yo, ¿vale? Yo empecé hace unos 15, 16 años a través de un tema familiar, ¿vale? Tuve, bueno, pues la entrada de la bioneuroemoción, ¿no? Llegó a mí esta técnica que es, como digo yo, la fusión de biología, psicología y física cuántica. Entonces yo empecé a recibir yo las sesiones y después decidí formarme para poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces con la bioneuroemoción, a través de las sesiones lo que se hace es un trabajo a través del inconsciente para reprogramar todas esas creencias, ¿no? Que son heredadas y luego muchas otras patrones de imitación, etc., ¿vale? Que vamos heredando hasta 6 generaciones atrás, porque las improntas emocionales quedan adheridas en nuestra cadena de ADN hasta 6 generaciones atrás. Entonces, bueno, siempre me ha encantado ayudar a la gente y bueno, pues la vida me tuvo que pegar esa sacudida para que la bioneuroemoción entrara en mi vida. Entonces yo me dedico a acompañar a las personas a que cojan las riendas de su vida, le den una vuelta a todo eso que ya no les funciona y empiecen a vivir realmente la vida que quieren y que se merecen y que están aquí para ello, ¿no? Y todo eso, pues evidentemente, en todo ese proceso de todos estos años, pues evolucionando. Y como has dicho tú, pues te sigues formando, sigues haciendo muchas cosas para ti y a consecuencia para los demás, ¿no? Porque al final yo siempre digo, es como, no puedes ofrecer algo si tú sientes que no lo tienes. No es que no lo tengas, es si tú sientes que no lo tienes, ¿no? Claro. Yo soy mucho, Juanma, de comparativas, ¿no? Es como, muchas veces hago esta comparativa en sesiones y tal, que digo, ¿cómo yo te puedo ofrecer un trozo de pastel de chocolate si no tengo ni idea de cómo hacer un pastel de chocolate, ¿no? Entonces es simplemente cambiar un poco los ingredientes esos, ¿no? De decir, bueno, pues hay otra manera de hacer, de integrar todo eso sin el rechazo. Porque es que yo, ya verás, bueno, yo me enrollo como una persona. Enróllate. Al final la gente es como que siente mucho, o sea, por todo lo que yo veo y toda esta trayectoria, ¿no? Es como que intentan sanar traumas, condiciones, etc., rechazando, por ejemplo, alguien que tiene un conflicto materno, ¿no? O paterno, es igual, porque al final son nuestros progenitores y son nuestros dioses, ¿no? Cuando somos peques y mucha gente hasta pues la adultez y tal, ¿no? Entonces es como que se ponen a rechazar y siguen culpando, ¿no? Todo eso que mamá, papá, el abuelo o la persona que estuvo ahí, ¿no? Guiándote en tu infancia, siguen machacando y siguen culpando. Y no se trata desde la bioneuroemoción, lo que se trabaja es justamente eso, no se trata de rechazar, porque Carl Gustav Jung ya lo decía, lo que rechazas te somete y lo que aceptas se trasciende, ¿no? Entonces, es todo un proceso de aceptación, pero evidentemente en ese proceso de aceptación viene como esa caída de toda la estructura que había montada, ¿no? A nivel familiar, colectivo, ¿no? Social. Social me refiero porque al final cuando somos peques, nosotros somos animales de compañía, como digo yo, necesitamos estar en manada, necesitamos la compañía, ¿no? De otros seres. Entonces, en todas nuestras etapas vamos buscando estar bien en un entorno, ¿no? Al principio en la familia, después en la guardería, después en el colegio, después en el instituto, después en la universidad, que siempre buscas, ¿no? Como esos puntos donde tú puedas sentirte, pues cada uno con sus traumas y sus historias, pues realizado, admirado, ¿vale? Entonces es como que si tú sigues rechazando realmente esos dioses, esos progenitores, ¿no? A través de la
experiencias que has estado viviendo, estás condenado a volverlo a repetir en otro escenario, con otros actores y con otras actrices, ¿no? Pero el inconsciente, al final, ¿cómo se activa? Por las emociones que tú recibes, como bien decías, ¿no? Al final es como, si yo me dejo sentir, si yo dejo sentir esa intuición, esa emoción, ¿vale? Porque al final la emoción es una frecuencia vibracional, ¿no? Entonces esa frecuencia vibracional te va a hacer ver y vivir experiencias que, como no has sanado en tu infancia, se van a repetir a lo largo de la trayectoria de tu vida con otra connotación, con otros actores, con otras actrices, ¿no? Y luego vas a decir, hostia, siempre atraigo el mismo tipo de parejas, siempre tengo problemas. Claro, es que hay que trabajar la raíz, ¿no? Nani, me interesa mucho lo que estás diciendo ahora porque me viene a la cabeza una persona que conozco, que espero que no esté viendo el directo, que conozco desde hace muchos años. Bueno, se emparejó, tuvo un hijo con una persona, con un chico que la maltrataba. Era víctima de violencia de género. Yo no solamente me fijo en el comportamiento, sino que me fijo, por supuesto, en todo lo relacionado con la comunicación no verbal, con rasgos. Yo me fijo mucho, ¿no? Intento hacer siempre una especie de mapa mental, de checklist, de fíjate qué cejas tiene, fíjate qué poco mueve la boca, no sé. Es una manera de identificar personas. Es como cuando los camareros identifican a las personas ¿tú te acuerdas uno muy alto que bebía whisky con Coca-Cola? Ah, sí. Bueno, pues yo lo hago de esta manera. Esta chica se terminó separando de su marido y conoció otra pareja. Esta otra pareja también la maltrataba. Bueno, yo a esta segunda pareja no la conocí, pero más tarde, a los años más tarde, me encontré a esta chica, me empezó a contar que estaba fatal porque la actual pareja de la que se acababa de separar, que era ya la tercera, hablamos ya de la tercera, también la había maltratado. Entonces, yo, claro, pues evidentemente yo, pero bueno, madre mía, qué mala suerte has tenido, tienes que intentar mirar mejor las parejas. Sorprendido me quedé cuando le dije, ¿me podrías enseñar una foto de estos? No te puedes ni imaginar lo que se parecían. O sea, no te puedes ni imaginar físicamente lo que se parecían. Y además, yo incluso le pregunté, oye, mira, a nivel gestual, a nivel de tal, ¿cómo les describirías? Les describía exactamente igual. Es decir, había un comportamiento a nivel, no solo de gestos, sino a nivel de parecido facial, o sea, a nivel de parecido increíble. Claro, eso me dio mucho que pensar, porque, bueno, hablamos de algo un poco más delicado que simplemente la comunicación, pero es verdad que además los perfiles emocionales de estos tres chicos eran exactamente los mismos. Cuando se indaga un poquito qué había detrás de ellos, resulta que todos, es decir, los tres, habían tenido unas vivencias no muy fáciles de los 6 años hacia abajo. Es decir, cuando más importante es el estado emocional de un niño. Creo, ¿no? Y dice la ciencia que los primeros años es cuando se construye la base emocional de un niño y es lo que va a ocurrir como adulto. Todo lo que se va a construir va a ser sobre ese pilar emocional que ha tenido de pequeño. No te puedes ni imaginar lo que me sorprendió, lo que me explotó la cabeza, porque empecé a conectar cosas, empecé a conectar disciplinas incluso que yo había rechazado. Me explotó un poco la cabeza. Y de verdad que es algo que todavía tengo en mente, el que me encantaría investigar, porque primero me encantaría ver por qué personas que se parecen tanto hacen las mismas cosas y se comportan de la misma manera, y por qué esta chica elige a ese tipo de personas. Claro, yo no sé si los rasgos faciales conllevan cierta personalidad. Si como a esta chica le gustan tipos de estos rasgos faciales que conllevan esta personalidad, ha tropezado 3 veces con la misma piedra. No lo sé. La ciencia lo deja un poco en el aire, por decirlo de alguna manera, pero desde luego están los hechos ahí, ¿no? Y es algo que me llamó muchísimo la atención. Y sobre todo, cómo a nivel emocional, a nivel infantil, es decir, a nivel de educación, de su propia educación emocional hasta los 6 años, tenían unas carencias terribles y muy similares los tres. Cómo la genética iba contra ellos, pero la epigenética disparó lo que tenían
dentro. La importancia que tiene el ambiente, ¿no? En este caso, en el comportamiento que va a haber después, ¿no? Esa epigenética, ese ambiente hasta los 6 años que te construye de una manera o de otra la base para luego ser un adulto de una manera o de otra, me explotó la cabeza, Nani. Es que es súper interesante porque realmente, mira, Enrique Corbera justamente también siempre es una frase que me quedó muy ahí lapidaria, ¿no? Él siempre dice o decía, ¿no? No puede haber una víctima sin un victimario. Eso es. ¿Vale? Entonces, los polos opuestos se atraen, ¿no? Tú coges unos imanes y al final para que se unan tienen que ser polos opuestos, ¿no? Entonces, evidentemente luego viene todo lo que esa persona, ese niño, ha vivido en su entorno, más todos los rasgos, la genética y la epigenética que hay heredada. Porque desde la bio, ¿vale? Lo que vemos es que cada 3 generaciones salta la información, ¿vale? O sea, cuando no se ha resuelto a nivel inconsciente, ¿vale? El inconsciente no entiende de formas físicas, vamos a empezar por aquí, ¿vale? El inconsciente no entiende de formas físicas, el inconsciente entiende de frecuencias vibracionales que en el ser humano se manifiestan como emociones, ¿ok? Entonces, si mi bisabuela, vamos a poner, ¿no? Si mi bisabuela, es que yo soy mucho de ejemplos, ¿no? Y creo que es una manera rápida de que la gente lo pueda entender, ¿no? También, si mi bisabuela está viviendo una relación de pareja, ¿vale? Donde ella es maltratada, ¿vale? Y no hablo de maltrato físico, nada más, ¿vale? Me lo estoy inventando, es un ejemplo. Y esa relación, mi bisabuela, perdona, no la sostiene y no tiene las herramientas suficientes para poder sanar eso, ¿vale? Todo el cúmulo que hay de la experiencia de su vida en relación a esa persona que maltrata, que puede ser, por ejemplo, rasgos físicos, nombres, apellidos, ¿vale? El cúmulo de una experiencia, por ejemplo, que ella está en la cocina, antaño, ¿no? La bisabuela en la cocina, cocinando, no sé qué, no sé cuántos, llega el bisabuelo bebido, que esto es como muy típico de antaño, ¿no? Llega el bisabuelo bebido y se desacata con ella, ¿vale? Y entonces ella, todo el contexto que hay ahí, por ejemplo, estaba cocinando, yo que sé, me lo invento, judías, llevaba el marido una camiseta roja, él, el pelo es negro con sus rasgos físicos, pues corpulento, hacia adelante, ¿vale? Todo eso es lo que comporta el impacto emocional que va a quedar anclado en el ADN, ¿vale? Si eso no se soluciona a nivel emocional y físico, ¿vale? Esa información, esos impactos emocionales se van a ir repitiendo en generaciones y puede ser que la siguiente generación, ¿vale? Viva la experiencia opuesta, ¿vale? Porque a su manera, mi abuela, que sería su hija, ha intentado de repararlo y busca un hombre, atrae a un hombre que sea todo lo contrario. Y luego la hija de mi abuela, o sea, mi madre, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que va a traer a un hombre, a un macho, a un hombre biológicamente macho, ¿vale? Estamos hablando de ejemplos. Que ella va a recibir ese maltrato. Y resulta que físicamente ven una foto de mi padre que no tiene nada que ver con mi bisabuelo, hostia, y se parecen, tío. ¡Qué fuerte! Yo qué sé, es alto, es corpulento. Oye, pues tiene los ojos verdes como los tenía. Y luego hay un conjunto de experiencias que vive mi madre, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Que vive mi madre, que está un día, me lo invento, en la cocina, haciendo no sé qué, y ahí se desata un input. ¿Qué input se desata? El que no resolvió mi transgeneracional, ¿vale? Entonces, desde la bioneuroemoción, ¿vale? Se trabaja todo esto, porque al final tú estás repitiendo patrones, como ponías el ejemplo de esta chica. No sé por qué, ¿vale? Atraigo este tipo de relaciones. Y quizá es preguntarse, Juanma,
no es el no sé por qué, sino es ¿para qué yo estoy atrayendo este Claro, tipo de relaciones? claro, es que yo, fíjate, yo más que, es que yo casi aseguraría que es ella la que las buscaba inconscientemente. Claro. Bueno, sí, realmente, efectivamente, es atracción a unas relaciones. Sí, sí. Te había entendido como que era al revés, era unidireccional. Vale, vale, vale. No, Entiendo. es Sí, no, no. como que tú tienes que atraer de alguna manera, mira, aquí entraríamos, oh, madre mía, no tendríamos horas aquí para hablar, ¿vale? Pero tú atraes siempre, ¿vale? Todo lo que tú tienes que sanar, ¿vale? A nivel de Nani o de Juanma, ¿vale? Manifestado en otras experiencias, porque evidentemente, Polines, lo que vivieron nuestros antepasados, pues no es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Que no se haya sanado, más lo que tú, como individuo de niño, ¿vale? Empiezas a vivir, que ahí entraríamos en los patrones conductuales, de imitación, etc, 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 ¿vale? Entonces, cuando alguien es, por ejemplo, yo hoy he tenido una sesión, ¿vale? Con una persona que justamente, pues más o menos es de lo que estamos hablando, ¿no? Y no sabía ella para qué estaba atrayendo a este tipo de relación, ¿sí? Entonces, cuando te vas a hacer el trabajo a través del inconsciente y empiezas a ver que todo lo que está sucediendo en tu vida es una manera de poder sanar esa historia que hay en el transgeneracional, porque ellos no han sabido y a mí no me funciona esa manera, ¿vale? Lo único que sé es que yo estoy atrayendo este tipo de relaciones y esto lo podemos poner en conflictos con los jefes, con los compañeros, con las amistades, con el dinero, ¿vale? Entonces, al final, o sea, el inconsciente siempre va a buscar la manera de reparar, porque el inconsciente forma parte de nuestro cerebro, ¿vale? Y como digo yo, al final nosotros no nos ponemos enfermos, ¿vale? Nosotros hacemos que nuestro cuerpo se enferme y nuestra mente. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, porque luego nos convertimos en adultos inmaduros emocionalmente, etc, etc, etc. Y todo esto va a hacer que durante el proceso de vida de Juanma, de Nani o de las personas que están aquí con nosotros, ¿vale? Vayan viviendo experiencias que muchas veces se preguntan el por qué. Y yo siempre invito a que cambie el por qué por el para qué. Porque eso que tú estás viviendo te está activando en ti una emoción negativa, vamos a ponerle, ¿vale? De miedo, de rabia, de ira, de odio, ¿vale? Eso que te está activando esa persona es algo tuyo. Tienes que sanarlo en ti. Y sanar no es, venga, me pongo. Es que la persona de hoy me decía, es que yo he hecho muchas cartas a mi madre y no logro perdonarla. Le decía, es que no se trata de eso. O sea, es como si tú tuvieses una planta, ¿vale? Y cada vez que le salen hojas y flores, salen tocadas, ¿no? Es como decir, hostia, y tú vas cortando las hojas y le cortas la flor y dices, hostia, es que esta planta yo no sé qué le pasa, ¿no? Entonces, con la bio lo que se hace es desenterrar, sacar la planta y mirar la raíz y decir, aquí estaba el tema, la raíz estaba enferma, ¿vale? Entonces voy a sanar esa raíz, que es lo que se hace con el transgeneracional, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a sanar todo eso, no queda otra que todo eso que se estaba manifestando en tu vida como un conflicto se empiece a disipar, porque ya no estás en lucha, Juanma, Sí, sí. ¿sabes? Sino que estás en proceso de aceptación. Sí, bueno, como las últimas terapias en psicología, que es aceptación y compromiso, ¿no? Las terapias creo que recuerda de tercera generación, creo que se llaman, las de aceptación y compromiso, pues serían un poquito eso. Bien, hacen aquí una pregunta, el Falillo 3 muy interesante, que no es la primera vez que me la hacen, y es, ¿por qué hay conductas diferentes entre hermanos si han recibido la misma educación? Me gustaría responderle que es que en realidad no reciben la misma educación. Es decir, yo una vez pregunté eso hace muchísimos años y me respondieron muy obviamente. Dice, bueno, es que no es la misma educación porque el primero se crió como hijo único y el segundo como hermano pequeño. Ya no es la misma educación.
Y luego aparte, pues evidentemente, por mucho que digamos los padres, pues siempre hay maneras de tratar diferentes a los hijos y que creo que debe ser así, ¿no? A todos por igual, pero a cada uno de manera diferente. Y luego Lidia nos dice también por aquí, que me pareció muy interesante, dice, a ver, siempre se ha dicho que los daños y los traumas que sufres de pequeño, luego de mayor sufres las consecuencias. Y me dice, ellos que son expertos, por favor, quiero saber si es verdad eso. No es que sea verdad, es que hay tanta evidencia, hay tantísima evidencia de que somos lo que cuando somos muy pequeños hemos vivido, hemos sufrido, hemos gozado. Para que te hagas una idea, me lo voy a llevar yo al terreno, a mi terreno un poco. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos a psicópatas que además son asesinos, y digo psicópatas que además son asesinos porque los psicópatas por regla general no son asesinos, vamos a quitar este estigma, vemos que prácticamente en el 100% de los casos ha habido algo en su infancia que ha detonado ciertos comportamientos. Cuando hablo de que ha detonado, hablamos de que hay una predisposición siempre previa o que ha habido un accidente a nivel de golpe en la cabeza, un frontalizado que se llama, etcétera. Pero además, a nivel de comportamiento, por ejemplo, se me ocurre el caso de Richard Kuklinski, que es un asesino en serie que mató a más de 200 personas. Él, cuando habla de sus padres, echa pestes de ellos porque le maltrataban, porque se reían de él, porque su madre no le protegía de su padre. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo y en ocasiones un detonante que hace que nos comportemos en el futuro de una manera pues muy concreta, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones de una manera negativa. Solamente hay un caso de asesinos en serie famosos en los que no se sabe todavía muy claramente si realmente ha habido una infancia comprometida, que es el caso de Ted Bundy, donde no, en principio no hay nada familiar que pudiera llamar la atención en cuanto a un componente negativo, y él mismo achaca al porno el comportamiento posterior, perdón. Pero no se tiene muy claro, es decir, creemos que puede haber probablemente algo, ha ocurrido algo en su infancia que ha hecho que al final se comporte de la manera que se comporta. Es decir, que no ha habido un arraigo emocional, no ha habido un arraigo social y educacional que frenara esos deseos de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, disculpadme porque estaba leyendo los comentarios y tal, y es que me parecen muy interesantes, Entonces, porque, en fin, un me dicen que... inciso a Sí, un inciso, Fama, a este que acabas de describir ahora, a lo mejor ahí sería como un buen momento, ¿no? O un buen ejemplo, ¿no? Para mirar y decir, hostia, pues al igual esto, él es o sea, ¿sabes? Él es el detonante de lo que pasó para atrás, ¿no? En este transgeneracional que no se trabaja, porque muchas veces es esto, ¿no? Que como que nos anclamos nada más a los padres, ¿no? Que somos, bueno, pues al final tú eres padre también y yo también soy madre y al final, pues como digo yo, cada uno con lo que tiene hace lo que puede y como sabe y como puede, ¿no? Entonces, pero a lo mejor esta persona a través de esa conducta está sanando temas que vivió su bisabuela o su bisabuelo, ¿vale? Entonces, por eso es súper, yo siempre digo, yo soy muy friki fan también de la neurociencia, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, lo que decías tú, ¿no? Esto de aquí, o sea, es que es una pasada, ¿no? Y realmente es como la unión de todo, ¿no? De decir, hostia, ¿qué ha sucedido también para atrás? Vamos, no nos quedemos tanto en la planta que vemos de aquí para arriba. Vamos a ver qué hay más para abajo, ¿no? Entonces, me has dejado ahí, por eso te he hecho ese inciso. Ya está, nada más era eso. buenísimo. Mira, me dicen, claro, es que yo creo que estamos tocando tecla en mucha gente que nos está escuchando. Me pregunta una persona que si es normal sentirse sucia o sucio cuando han abusado de ti cuando eres pequeño. Claro que es normal, por supuesto que es normal y que nadie se sienta mal porque sienta ciertas emociones o cierto rechazo ante ciertas experiencias. Les voy a poner un ejemplo muy claro para que veáis cómo funcionamos y lo complejos y simples que somos a la par y a la vez. Es muy conocido, hay mucha evidencia científica sobre que cuando, por ejemplo, una persona ha sufrido una violación y el violador, por ejemplo, llevaba un determinado perfume o llevaba un determinado pañuelo de un color en concreto, es muy normal que cuando nosotros olemos de nuevo ese perfume nos bloqueemos, nos entre un ataque de pánico. Es lo más normal del mundo. Incluso pues no podamos
observar un pañuelo del mismo color. Es decir, vamos a asociar olores, texturas, sonidos, colores a, evidentemente, lo que nos acaba de ocurrir. No es algo que no se puede evitar. Y es lógico y hay que trabajarlo porque, evidentemente, nos bloquea y es complicado. Entonces, ante ciertos traumas, evidentemente va a haber un estrés postraumático posterior que pues hay que trabajar y hay que solucionar. Y se activan, ¿no? Esos instintos de supervivencia, porque al final ese bloqueo es una manera inconsciente de protegerte, ¿no? Sí. Ante el depredador, ¿no? Porque al final es como este depredador, ahora hablo con términos muy biológicos, ¿no? Pero es como este depredador que yo asocio esta colonia o esta tal y cual, ¿vale? Y pasa el tiempo y como decías tú, ¿no? Y vuelvo de repente, hostia, me viene el olor y hago un bloqueo, ¿no? Y al final ese bloqueo es un instinto de supervivencia por protegerte, porque son claro, instintos de protección. sobre todo es una asociación. A mí hay un ejemplo muy claro que nos van a entender todos. Yo, por ejemplo, cuando mi mujer se quedó embarazada, lo típico, empiezas a elegir nombres, ¿no? Y me acuerdo uno que dijo, oye, ¿y qué tal Jorge? Digo, no, Jorge no. Jorge no. Por Dios, no soporto el nombre. Es mentira, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Digo, Jorge no. Porque cuando yo era pequeño había uno que se llamaba Jorge, que me estaba todo el día fastidiando, me pegaba y tal. Es decir, ya estoy asociando un nombre a un evento emocional, pero es que no lo puedes evitar. Es decir, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Y se activan, ¿eh? durante todo el proceso de la vida, ¿no? Se te van activando esos... Es que es bueno, ¿no? Porque realmente el ejemplo que has puesto del nombre, yo que soy madre, pues también, ¿no? Yo tenía también un nombre para mi hija y mi marido, no, este nombre no, ¿no? Es como... y asocias los nombres, asocias del físico, asocias las gafas que llevas, asocias... Y se hacen esas asociaciones que activan en ti esas emociones que muchas veces, yo diría que, Juanma, que no es muchas veces, que es como siempre, ¿no? Que al hacer ese atributo, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Este nombre no, porque, yo qué sé, me lo invento, en mi adolescencia me martirizaba, ¿no? Como decías tú. Es como que haces esos bloqueos y los sigues rechazando, ¿sabes? Es como, o sea, lo que quiero decir es, yo muchas veces digo, es que es muy fácil barrer y echar la porquería en el tejado de enfrente, ¿no? Como aquel que dice, cuando realmente es, hostia, pues quizá te va a trabajarme yo esto, ¿no? ¿Qué me pasó a mí ahí en mi adolescencia que yo ahora de adulto le tengo tanto pavor al nombre de Jorge, ¿no? Como estábamos diciendo, ¿no? Bueno, Y que hemos puesto un saludo a los este Jorges. ejemplo. Sí. Que hemos puesto este ejemplo, es un ejemplo simplemente, ¿no? Vale, Juanma, yo te quiero hacer una pregunta. Venga, dale. ¿Tú crees que los ojos son el espejo del alma? Yo diría que el rostro es el espejo del alma. Okay. Y aunque el dicho, evidentemente, es un poco como que los ojos son el espejo del alma, sí, podrían ser parte del espejo. Y en definitiva es el rostro. Aunque si nos ponemos muy puristas, te diría que casi los pies son más espejo del alma que el rostro. Pero bueno, es verdad que el rostro tiene muchísimos músculos que estamos moviendo inconscientemente, que no podemos evitar que se muevan, y no podemos evitar que se muevan precisamente por las emociones. Unas respuestas muy inconscientes a nivel de configuración facial que vienen asociadas a una emoción. Es decir, la emoción de la tristeza, la emoción del miedo, la emoción de la alegría, tienen unas configuraciones faciales y tienen unas características dentro de cómo se representan en el rostro. Por eso es el espejo del alma. Y sobre todo es el espejo del alma porque es imposible no comunicar. Por mucho que yo quiera, es imposible. Yo puedo decir perfectamente ahora, mira, no quiero que Nani vea cómo me siento y entonces me voy a quedar completamente quieto. O sea, apenas voy a parpadear, voy a intentar no hacer absolutamente nada. Y podría hacerlo, pero yo no puedo detener la dilatación de mi pupila. Yo no puedo detener si me sonrojo o me dejo de sonrojar. Y eso también es lenguaje corporal, eso también está dentro del espejo del alma, que es el rostro, y que no podemos contener. Por tanto, hay mucho más que simples gestos que dentro de lo que son
reacciones fisiológicas nos van a dar información veraz y muy buena de qué es lo que está ocurriendo con una persona. Y no solamente estas reacciones fisiológicas, sino que los propios movimientos, es decir, una elevación de ceja, un pequeño picor en la nariz o que la comisura del labio se va hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que entender que lo que tiene que ser leído e interpretado son todos aquellos gestos que no controlamos, porque si los controlo, los puedo hacer cuando me dé la gana y, por tanto, puede ser una mentira. Entonces, el contexto, la velocidad, la fluidez de la persona te va a definir muy claramente cuando alguien sí puede ser leído y, por tanto, ese espejo está muy limpio y podemos interpretarlo. Desde luego, yo animo a que todo el mundo, cuando quiera saber cómo se encuentra una persona, lo primero que haga es mirar el rostro, mirar la cara, mirar los ojos, porque además los ojos, dentro de todo el rostro, para mí, los ojos, y vamos a subir un poquito más las cejas, ojos y cejas, para mí es una parte súper importante de la comunicación. Y si tuviera que elegir dentro del rostro, me quedaría con esa zona. Si os dais cuenta, cuando teníamos las mascarillas, podías ver cómo se encontraba una persona, a pesar de no ver su cara. Tú no sabías si estaba sonriendo por la boca, tú sabías que estaba sonriendo por los ojos. Y es así de claro. Y ahora, mira, fíjate, me he reído y me río porque yo te conocí a través de mi hija, ¿vale? Entonces mi hija me dijo que, bueno, pues, mamá, este hombre que te va a gustar mucho, tal cual. Y entonces, claro, porque ella, pues bueno, le gusta el lenguaje no verbal y bueno, el análisis conductual y todo esto, ¿no? Y la tía tiene como súper presente. Cuando me pongo a hablar, ¿vale? Lo primero que hace, bueno, pues si yo estoy como intentando camuflar aquello una mentirijilla, has levantado las cejas, mamá, has levantado las cejas, ¿sabes? Es como, no quiero levantar las cejas y quiero que se lo crea, ¿no? Y me pilla, ¿eh? Porque es que es como, es lo que dices tú, ¿no? Es como ese acto involuntario que no te das cuenta y dices, que te lo estoy diciendo de verdad, ¿no? Y estás levantando las cejas, Pero ¿no? sobre todo, mira, en realidad levantar las cejas no es un indicador de mentira, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros estamos con un familiar, nosotros conocemos perfectamente el baseline del familiar. Es decir, si yo siempre que hablo contigo me pongo muy serio, bajo las cejas y tú estoy diciendo, Dani, es que tal, y tú me preguntas, oye, ¿y cuándo vas a hacer esto? Y yo, pues lo voy a hacer el martes, porque lo voy a hacer el martes de verdad, y yo no elevo las cejas. Y ves que es el martes. Entonces, lo que tú haces es asociar esta configuración de cejas a que ha ocurrido lo que te he dicho. Y de repente, 1, 2, 3, 30 ocasiones a lo largo de toda nuestra relación, tú asocias inconscientemente que cada vez que yo te he dicho, sí, sí, es el martes, y luego no ha sido el martes, tú inconscientemente asocias el levantamiento de las cejas con que no ha ocurrido. El día de mañana tú vuelves a ver que yo te respondo diciéndote, sí, sí, lo vamos a hacer de esta manera, tú ya dices tú, uy, no me lo estoy creyendo. Y en realidad no sabes muy bien el por qué. Tu consciente no sabe el por qué, pero la parte de las neuronas espejo lo han detectado, Sí. lo han chocado con tu experiencia, con tus recuerdos. Oye, mira que cada vez que ha ocurrido esto, ha pasado esto otro. Entonces es como realmente puede salir todo de una manera correcta, ¿no? O sea, la verdad que es brutal, es una pasada, pero bueno. Bueno, Has perdona, comentado... Perdón. simplemente como comentario, hay mucha gente que se está sorprendido de lo de los pies que he Es que dicho. te iba a decir ahora mismo esto, ¿vale? Porque yo es un tema también que me gusta mucho. Pues venga, Pues dale, vamos a los pies para mí es la parte más sincera del cuerpo, por muchas razones. Primero, porque son las grandes olvidadas, es decir, si yo te digo, Nani, controla tus gestos, tú vas a decir, vale, voy a controlar no rascarme, no tocarme, voy a controlar que no mueva mucho las manos, pero jamás pensarías en controlar tus pies. ¿A dónde miran tus pies? Si se ponen abiertos, cerrados, si los cruzas, si elevas la punta del pie, si no. Entonces, no solemos hacerlo de esa manera, pero no obstante, mira, nosotros funcionamos, y lo has comentado antes al principio, nuestro cerebro realmente es muy, muy simple cuando detecta un peligro o cuando detecta algo que le estresa o no le gusta. Entonces, lo que suele hacer es algo tan sencillo como que o lucha o huye o se queda paralizado. Hace que nosotros luchemos, huyamos o nos quedemos paralizados. Pues una de las maneras que nosotros tenemos de huir, evidentemente, es correr o andar rápido. Y eso, ¿cómo comienza? Con un primer paso. Pero antes de ese primer paso, nosotros direccionamos nuestro cuerpo hacia la huida, hacia la salida. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, por cortesía, por ser muy polite, pues no lo hacemos constantemente. Si yo de repente me encuentro con Jorge y no quiero estar con él, yo no voy a decir, anda Jorge, y salgo corriendo. No,
pues a lo mejor digo, hombre, ¿qué tal estás? Y no estoy a gusto, probablemente, casi con toda seguridad, mis pies van a apuntar hacia la salida. Van a direccionar hacia el punto donde hay una huida. No solamente esto, sino que incluso mi cuerpo se va a orientar hacia donde no quiero estar. De hecho, ayer colgué un vídeo de Pep Guardiola e Ibrahimovic que habla un poco de la dirección del cuerpo, precisamente cuando no estamos a gusto con algo, ¿no? Y ahí lo demuestro. Dos personas que no se llevan bien, dos cuerpos que no se enfrentan el uno al otro, sino que se direccionan hacia la salida y hacia la huida. Pues ocurre lo mismo con los pies, pero podemos ir mucho más allá. Los pies en seducción son brutales. Si yo, por ejemplo, me siento en una terraza, en un bar, donde estamos en círculo o estamos más o menos en un óvalo parecido, yo me fijo mucho qué pies se acercan a qué pies, porque está muy relacionado con la seducción. Es decir, si a mí me atrae una chica, es muy probable que mi pie se acerque a los pies de esta chica sin llegar a tocarlos, pero se van a acercar más a esos pies que a otros pies. Hay tanto que poder leer en los pies, incluso en la manera de la pisada. Se hizo un estudio que no ha sido publicado, no sé muy bien por qué, y que yo conocía al inicio, que tenía la teoría y estaba avanzado, iba muy bien, de que cuando nosotros, el estudio era qué ocurre en los pies de las personas que pasan al lado de un mendigo cuando quieren darle dinero pero no lo tienen, o cuando no le quieren dar dinero, etcétera. Y resultó, o las investigaciones lo que iban dando, es que cuando una persona no disponía de efectivo y no le hubiese importado dar el dinero o hubiese querido darle algo de dinero, el pie más cercano a este mendigo, cuando pasaba cerca de él andando, se abría y se dirigía más hacia él. Me parece brutal, ¿no? Es decir, por eso es tan chulo y tan bonito el fijarse un poquito los pies. Yo, de hecho, si alguien el día de mañana me ve pues entrar en un aula, entrar a dar una conferencia, yo lo primero que hago es mirar los pies de la gente, porque sé los que están más a gusto, los que están más nerviosos, los que están menos nerviosos, porque insisto que son los grandes olvidados. Es que es muy guay, ¿eh? El lenguaje no verbal y yo es que, bueno, yo tengo que decir que mis pies para mí, pues bueno, son muchos. Yo estoy siempre voy descalza, siempre, Juanma. Luego la posición, ¿vale? De hecho, yo he visto pues vídeos tuyos donde explicas un poquito también esto de los pies y tal, ¿no? Y es increíble desde la... Ahora lo llevo como a mi terreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como desde la bioneuroemoción nosotros trabajamos mucho que los pies, ¿vale? Es una connotación inconsciente materna, ¿vale? Porque al final los pies se anclan encima de la tierra, ¿no? Y la tierra es madre, ¿vale? Entonces, yo siempre, toda la vida, he ido descalza y mi posición siempre, yo me veo en fotos, me veo en vídeos o lo que sea, siempre mi posición es semiabierta, ¿vale? Entonces es como que yo, pues me autonalizo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y yo realmente es como, ok, yo sé esto para qué y esto para qué en esta posición y además. Fíjate, yo invito a que todo el mundo coja alguna foto suya y que mire sus pies cómo están puestos, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? Biológicamente, instintivamente, se utilizan para correr, ¿no? Para huir del lugar. Y luego ya entraríamos pues, en todo lo que es la otra connotación. Juanma, háblanos un poquito de te has metido un poquito, ¿no? De el interés ¿no? De sensual, sí, sensual, ¿no? De todo lo que es la atracción. ¿Cómo pueden las personas, quitando lo típico, ¿vale? ¿Cómo pueden las personas entender si la persona que tiene delante está recibiendo esa sensación, ¿no? De sensualidad, de atracción, ¿no? Claro. Danos alguna historia para que la gente pueda diagnosticar si realmente, oye, pues mira, lo que le estoy... A ver, todo lo que es pelo, toda esta cosa así, pues es como más... ¿Alguna cosita más profunda? Mira, pues el tema del lenguaje corporal en general y de la seducción en particular es una vía bidireccional de inputs y de información. Aquí tenemos dos vertientes. Una es
qué me está transmitiendo a mí la persona con la que estoy hablando y qué le estoy transmitiendo yo a ella. Luego tengo que jugar con lo que yo estoy interpretando y con lo que yo quiero que tú interpretes de mí inconscientemente. Primero, creo que es importante fijar en nuestra memoria que todas las personas con las que vamos a estar hablando o ligando tienen neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es decodificar inconscientemente el lenguaje corporal, en este caso mío. Yo sé que tú, Nani, vas a leer inconscientemente mi lenguaje corporal. Por tanto, lo tengo que cuidar muy mucho si yo lo que quiero es ligar contigo. Entonces, evidentemente, yo como profesional experto formado en comunicación no verbal digo, ostras, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que detecte que pueda haber seducción por mi parte o que quiero yo seducirla a ella, ¿no? Evidentemente de manera sutil, para que no sea nada arriesgado, para que no sea violento. Bueno, pues esta bidireccionalidad es bastante importante. Bueno, tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que basar en reacciones en cuanto a la lectura de la otra persona. ¿Qué tipo de reacciones fisiológicas tiene una persona que está seducida? Pues una de las principales cosas que yo me fijaría sería en cómo miramos, cómo me miran a mí cuando yo estoy hablando con una persona. Si estoy en una distancia media o corta, normalmente una persona seducida suele mirar mucho a la boca, sobre todo los hombres. Y ahora os explicaré por qué. Bueno, depende. Bueno, ahora os lo voy a explicar. Las mujeres también, ojo, pero hay una mirada que se llama la mirada de triángulo, la mirada de boca a ojos, que es súper típica. Hace poco también colgué un vídeo sobre el presidente del gobierno de España y una presentadora de televisión donde estaba encandilado el presidente con la presentadora porque estaba hablando a una distancia muy corta y miras la boca, miras los ojos, miras la boca, miras los ojos. Eso es seducción pura. Vamos, a mí no me lo puede negar nunca lo que ocurre. Sin embargo, hay muchos más tips o inputs que nosotros podemos detectar en la seducción. Cuando dos personas se atraen, sus cuerpos se acercan. Tenedlo clarísimo, muy claro. Si el cuerpo de la otra persona tiende a alejarse, nosotros trazamos una línea central de su cuerpo y tiende a alejarse, algo no estamos haciendo bien. O a lo mejor sí le podemos gustar, pero no es el momento. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay que mirar sus pies, hay que mirar la direccionalidad de su cuerpo, tenemos que darnos cuenta cómo nos sonríe, cómo nos parpadea. Los parpadeos en seducción son parpadeos lentos y suaves. Por ejemplo, las mujeres juguetean mucho y se acarician mucho el cuello. Hay mucho jugueteo con el pelo, pero ojo, porque el pelo puede ser también una manera de tranquilizarse. ¿Cómo podemos diferenciar un jugueteo de pelo de seducción con un jugueteo de pelo de estrés, no de un gesto adaptador, un gesto que nos va a tranquilizar? Pues cuando hay seducción solemos mostrar más la palma de la mano o la muñeca cuando hay seducción. Cuando es de esta manera es porque es un gesto que nos está tranquilizando, que estamos estresados y es un gesto que nos permite esa homeostasis a nivel emocional. Fijaros un detalle muy curioso, y esto es evolución, estos son primates, y cómo el ser humano, como primate también, lo ha evolucionado y en el caso de las chicas tiene una explicación científica brutal. Me parece maravilloso. Mira, hay una obra que recomiendo mucho, que es El mono desnudo de Desmond Morris. Es una obra donde habla de... Intenta, y lo hace muy bien, comprender el comportamiento del ser humano a través del comportamiento de los primates y de dónde vienen ciertas actitudes, ciertos comportamientos que tenemos nosotros, precisamente porque vienen explicados por los primates. La hembra del ser humano, ¿no? Es decir, la mujer, es la única hembra animal que tiene pechos prominentes. No hay otra. Y eso tiene una explicación y es porque en el acto sexual los primates es un acto donde el macho penetra a la hembra desde la parte trasera, desde la parte de atrás. Digamos que la hembra ofrece la espalda al macho. De tal manera que lo primero que ve y lo primero que se fija el macho del primate es en los glúteos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano evoluciona y el acto sexual se hace enfrentándose. De tal manera que esa visual, ese estímulo que es el glúteo, tiene que pasar a otra zona. ¿Dónde pasa? A los pechos. Si os dais cuenta, un escote al final es la parte superior de un glúteo. Por eso llama la atención a cualquier ser humano, macho o hombre heterosexual, llama tanto la atención un escote porque lo estamos asociando a un glúteo
y por tanto a nivel sexual nos llama mucho la atención. Y lo mismo ocurre, exactamente lo mismo, con los labios. Los labios son exactamente cumplen la misma función que la vulva en el primate. De hecho, es más, cuando nosotros nos excitamos, nuestros labios se vuelven más rojos, porque hay mayor irrigación sanguínea y ocurre lo mismo a nivel de vulva. ¿Por qué está muy asociado el carmín rojo con la sensualidad, con la atracción? Lo empezamos a entender. Por eso hay dos estímulos muy cercanos, que puede ser el pecho y los labios, que son muy similares a lo que puede observar el macho de un primate cuando una hembra está en predisposición de apareamiento. Esto no lo digo yo, lo dice Desmond Morris, que es un señor que estudia los primates, que los ha estudiado y que es una verdadera eminencia en el comportamiento humano a través del estudio de estos animales. Fijaos hasta qué punto podéis tener unas armas vosotras y nosotros, porque de la misma manera es mucho más seductor un macho seguro de sí mismo, con una buena autoconfianza, una buena autoestima y de alguna manera que sea un macho alfa, igual que una hembra alfa. Entonces, ¿de qué manera un macho alfa deja presente que él lo es? Porque otra cosa es que yo quiera ligar contigo, pero yo sea muy poquita cosa, no tenga confianza sobre mí mismo. Desde luego, una hembra de primate lo que va a querer es un macho o una pareja fuerte, que le dé seguridad, que ¿no? Entonces, a nivel de lenguaje corporal, eso lo vamos a manifestar con amplitud de gestos y de movimientos. Es decir, la elevación de la barbilla es un gesto que hacen personas que están seguras de sí mismas. La elevación de la barbilla, sacar pecho, separar brazos, abrir un poquito más las piernas, es decir, ocupar más espacio es un gesto de una persona alfa. Y una persona alfa es una persona seductora. Ojo, que también puede ocurrir con las chicas. Una chica alfa seduce a los hombres también. Madre mía, la que acabo de soltar aquí. Muy bien, me encanta y a todos nos encanta, o sea que genial. Pues muy bien. Y ahora yo creo que en los directos sigues siendo una hora nada más, ¿o no? Es como... Sí, ¿no? Vale, Sí, pues a la hora se corta. nos queda como muy poquito. Sí. Simplemente diferencias para poder diagnosticar así a grandes rasgos. Bueno, diagnosticar no. Diferencias entre un sociópata y un psicópata. Muy breve. Vale, a ver, aquí hay muchas teorías. Ya lo Muchas sé, teorías. pero rollo como... Yo te voy a bueno, dar mi opinión. Los dos son trastornos antisociales de la personalidad. No son enfermedades, no son... Es un trastorno antisocial. Para que nos podamos más o menos entender, digamos, que un sociópata es una persona que va contra la norma, que se rebela contra la norma, que no sociabiliza bien, ni quiere, ni soporta, y que quizá en el ámbito delincuencial, por ejemplo, es mucho más reactiva que un psicópata. Que un psicópata es igual de antisocial, pero lo puede controlar mucho más y mejor. Es decir, un psicópata no te soporta, pero va a hacer que sí. Es menos reactivo. Yo creo que la principal característica, por lo menos a nivel policial, que es lo que más yo controlo, es que el sociópata te va a dejar todo lleno de sangre y el psicópata a lo mejor probablemente no, salvo que quiera. Le da un poco más igual. Hay que huir de los dos, desde luego que de los dos, todo lo que podamos. Bueno, pero bueno. Desde la parte rollo así emocional y tal, ¿no? Desde la bioneuroemoción y tal, es como que ambos, ¿no? Han vivido experiencias de abusos y bueno, entraríamos ahí en un gran, pero se nos va a cortar ya en nada, o sea que tampoco no me voy a enrollar. Las desconfianzas de sus progenitores, pim, 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 pim. Bueno, ¿vale? en realidad, a día de hoy, lo que, sobre todo con la psicopatía, que es lo que yo más he investigado, más controlo, realmente hay un porcentaje enorme de psicópatas en la sociedad. O sea, quiero decir, hay autores que nos llegan a decir que psicópatas puros estamos entre el 1 y el 2% de la población, pero dentro del espectro
de la psicopatía, que puede llegar a ser desde la falta de empatía hacia arriba, hasta incluso el 15%. Ojo. Causas. Hay muchas teorías. O sea, que fíjate que mucha gente dice, se hace, se nace, ¿cómo es esto? Claro, al final, Yo como no digo me yo, no, atrevería a afirmar claro, nada en concreto. no, es como que al final cada uno, ¿no? Tiene esa historia para que suceda eso, ¿no? Eso es. Bueno, Eso es. Juanma, pues es que nos van a cortar. Yo sí que quiero decir, yo creo, Juanma, que tú ahora, si no me equivoco, en septiembre vas a estar por aquí en Barcelona haciendo una formación. ¿Es Sí, correcto? sí, en septiembre, lo que pasa en septiembre hago el nivel 3 de la formación y en octubre empezamos nueva edición. Vale, En bueno, Barcelona. lo quería recordar pues para la gente de aquí. Oye, si les apetece, Pues, tendremos al super monstruo aquí cerquita. sí, sí, sí. Voy más a Barcelona que a Madrid, que es donde vivo, fíjate, para que Fíjate veas. tú, Sí, ¿eh? sí. Muy bien. Me voy a tener que Vale, empadronar al final allí. pues aquí bienvenido sea Joder, y a siempre. mí que me gusta Barcelona, pues imagínate. Pues nada, No me la próxima tienes, no me quedamos y nos tienes. tomamos un café. Buena idea. Eh, Vale, yo quería comentar también, simplemente para, bueno, pues toda la gente que habéis estado aquí presente, daros las gracias y decir que, bueno, pues que yo tengo una sala, ¿no? Que lo estábamos hablando antes, Juanma? Donde todos ¿Cómo se los llama? lunes, ¿Cómo son las ovejas de tu sala? ¿Cómo son las ovejas? negras, negras, se llama la sala de las ovejas negras. Y bueno, pues nos reunimos todos los lunes, cada semana son temas diferentes, hacemos dinámicas grupales, individuales, y bueno, la verdad es que es muy guay también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya hasta aquí se me ha hecho súper, súper corto, Ha Juanma. volado, ha volado. Yo Ha estaba mirando el volado. reloj ahora y digo, madre mía, no me lo puedo creer. Increíble. Darte las gracias, eres un tío encantador, súper cercano, súper guay. Y bueno, este es nuestro primer directo, espero que no sea el último. Claro. Y nada, mandarte muchísimo amor y darte las gracias por esta experiencia. Gracias a ti, Nani, que de verdad ha sido un Y encanto y ha estado súper gracias. bien. Y como bien dices, la primera de muchas. Eso, eso. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y Eso haberos es. unido a este directo. ¿Vale? Gracias a todos. Y amigos de Venezuela, mucha fuerza y mucho ánimo. Sí, sí, ¿Vale? mucha fuerza. Venga, pues un besito. Juanma, no te Besitos. olvides. No te Sí, olvides. sí. Nervios. A ver si lo podemos grabar. A ver. Un besazo. Un besazo. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, chao.